Buenos días. Vamos a continuar con nuestra lección de ruteo estático. Ya la sesión pasada habíamos visto cómo realizar una tabla de ruteo o cómo configurar una tabla de ruteo en nuestro ruteador. Sin embargo, vimos el ejemplo más sencillo, conectando únicamente dos ruteadores. En esta ocasión vamos a realizar otro ejercicio, pero ahora vamos a hacerlo un poquito más elaborado. Vamos a agregar un tercer ruteador y vamos a desarrollar nuestras tablas de ruteo para cada uno de los ruteadores. Entonces, teniendo estas redes, que es la 192.168.1.0, la 192.168.2.0 y la 3.0, todas de 24 bits, van a ser las redes locales que voy a emplear para el ejercicio. Esta nomenclatura la uso simplemente para acordarme con mayor facilidad y no equivocarme. Recordemos que ya habíamos visto de la clase pasada que los ruteadores para comunicarse requieren estar en una red, en la misma red. Es decir, este ruteador va a pertenecer a la red 10.1.0.1 y en este caso 16 bits. Y este otro ruteador va a pertenecer a la misma red, pero con la 10.1.0.2. De esta manera se van a poder comunicar los ruteadores. Y lo mismo ocurrirá para los otros dos enlaces. Ahorita vamos a desarrollar la simulación para que le vayamos entendiendo con mayor detalle. Pero vamos a hacer nuestro ejercicio rápidamente aquí. Vamos a escribir nuestra tabla de ruteo. Si yo quisiera comunicar esta red de aquí con el resto de las redes, las que tengo en el ruteador B y en el C, ¿cómo tendría que ser mi tabla? Bueno, si yo quiero decir, ok, para llegar a la red 192.168.0 de 24 bits, 192.168.2.0 de 24, no voy a poner ahorita la máscara para ahorrar espacio. Entonces, ¿a quién le debo de preguntar? Este ruteador le va a tener que preguntar a este, que es el 10.1.0.2. Es muy común que para personas que tienen o que apenas están empezando con la configuración de ruteo, por algún motivo se equivocan y ponen la dirección del ruteador donde están configurando la IP, es decir, ponen como gateway la 10.1.0.1, lo cual no funcionaría, ya que el ruteador pues, no sabe cómo llegar a esta red, precisamente por eso le requiere preguntar a otro ruteador que le apoye para encontrar esa red, ¿de acuerdo? Entonces siempre tiene que poner la dirección IP de otro ruteador. Muy bien, ahora, para llegar a esta otra red, para llegar a la red 192.168.3.0 de 24 bits también, le tendré que preguntar a la IP o el ruteador con la IP 10.3.0.1. Bien, ahora hagamos en el caso del ruteador B. Él quiere llegar a esta red, a la 192.168.1.0 de 24 bits y la va a encontrar a través de la IP de este ruteador, la 10.1.0.1. Para llegar a este otro ruteador, o más bien a llegar a esta otra red, 192.168.3.0, la va a encontrar a través de la IP 10.2.0.1. 10.2.0.1. Para el caso de este ruteador, para alcanzar la red 192.168.1.0 de 24 bits, lo va a hacer a través de la IP o del ruteador con la IP 10.3.0.2. ¿Sí? Para llegar a la red 192.168.2.0 de 24 bits, la va a encontrar a través del ruteador 10.2.0.2, que es esta IP de aquí. ¿Sí? Muy bien. Aquí está la lámina ya más limpia. Y vamos a realizar entonces nuestra configuración en el simulador. Vamos a ver algunos detallitos primero. Aquí yo tengo la red configurada. Bueno, los elementos más básicos configurados. Si se fijan, aquí al puerto Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 00 ya le puse la dirección IP 10.1.0.1.
A la interfaz 01 ya le puse la 10.3.0.2, es decir, justamente lo que tenemos aquí, ¿sí? Estas IPs ya sabemos cómo configurarlas. Sin embargo, vamos a notar algo. Si yo me fijo, ya estoy utilizando los dos puertos Fast Ethernet que me dispone este modelo de ruteador. Entonces, los puertos evidentemente no me son suficientes y tengo que agregar. Para agregar más módulos, lo que tenemos que hacer es apagar el ruteador y una vez apagado, insertamos el módulo que requerimos. En este caso, aceptamos el que trae un puerto Ethernet. Si se fijan, en este caso es el único que tenemos y es un Ethernet, no es un Fast Ethernet, pero para el ejemplo es suficiente. Una vez que ya lo hayamos insertado, prendemos nuevamente el ruteador y veremos que irá cargando. Repetimos lo mismo para el resto de los ruteadores. Ese es el que acabo. Entonces ya todos nuestros ruteadores tienen un puerto Ethernet adicional. Y vamos a utilizar ese puerto Ethernet para conectar nuestra red local correspondiente. Muy bien. Y finalmente lo único que requiero es configurar la IP de ese puerto. Entonces en este caso, enable configure, voy a configurar la interfase Ethernet 0/1/0, que es como se llama ahora nuestra interfaz. ¿Se fijan? Oh, se me desconectó, perdón. Si se fijan, estoy conectado al Ethernet 0/1/0, ¿sí? Bien, entonces le prendo la interfaz y le voy a poner IP address 192.168.1.254. Esa es la red 254 de 24 bits. ¿De acuerdo? Y listo. Simplemente, por último, copio la configuración activa a la configuración de arranque para no perderle en caso de reiniciar el servidor y ya podemos ver que aquí tengo mi configuración. Ya está la IP que quiero. Entonces, ahora continuamos con el resto de los ruteadores. Enable configure. En este caso voy a agregar la interfase Ethernet 0/1/0. La prendemos y le voy a poner la dirección IP 192.168.2.254 de 24 bits. ¿Sí? Exit. Bien. Nos vamos con el otro ruteador. Nuevamente la interfase Ethernet 0/1/0. La prendemos y voy a copiar, poner la IP address 192.168.3.254 de 24 bits. ¿Sí? Y listo. Si veo la configuración que tenemos activa en este momento, podemos ver que ya tengo configuradas las IPs que definimos para nuestra red. En este caso, que yo configuré previamente para ahorrar un poco de tiempo, de tal forma que ahora lo único que me hace falta es configurar mis tablas de ruteo. Entonces vamos a iniciar por este ruteador, el ruteador que nosotros denominamos como A. Entonces vamos a ir a la parte de configure y para configurar la tabla de ruteo lo vamos a hacer en este nivel, dado que es una configuración general, es decir, la tabla de ruteo aplica para todas las interfaces, no es necesario ingresar a alguna interfaz en particular para hacerlo, sino que nos quedamos en este nivel. Y para ello simplemente vamos a poner el comando ip route,
Y vamos a poner los comandos que aquí habíamos definido. Para llegar a la red destino 192.168.2.0, 192.168.2.0 de 24 bits, lo vamos a hacer a través de la IP 10.1.0.2. 10.1.0.2. Muy bien. Agregamos nuestra siguiente ruta, IP route, para llegar a la red 192.168.3.0 de 24 bits. Lo vamos a hacer a través de la red 110.3.0.1, del IP 10.3.0.1. 10.3.0.1. Y listo. Si se fijan, ya tengo aquí mi tabla. Perdón, déjenme salvar. Si se fijan, ya tengo aquí mis dos rutas. ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo que hago es realizar lo mismo para el resto de los ruteadores. Vamos a hacer con el B. Configure. Y le voy a poner IP route para llegar a la red 192.168.1.0 de 24 bits, que es esta que tengo aquí arriba. Entonces le voy a poner la IP 10, lo voy a hacer a través de la IP 10.1.0.1. 10.1.0.1. Y para llegar a la red 192.168.3.0 de 24 bits, lo vamos a hacer a través del ruteador 10.2.0.1, que es esto que tenemos aquí. Punto 1. Listo. Entonces ya tenemos configurado este ruteador. Y finalmente nos vamos con este otro. Configure. Y IP route para llegar a la 192.168.1.0 de 24 bits. ¿Qué es esta de acá? Le voy a preguntar al ruteador 10.3.0.2, que es lo que aquí tenemos. 10.3.0.2. Y finalmente perdón, 2.0 de 24 bits. Le voy a preguntar, para llegar a esta red le voy a preguntar al ruteador 10.2.0.2. 10.2.0.2. ¿Sí? Listo. ¿Ok? Entonces ya tenemos configurado nuestros ruteadores. Dejamos pasar unos instantes para validar la configuración, y ya que a los ruteadores les puede tomar un tiempo hacer efectiva la configuración, pero después de ello podemos hacer una prueba. Por ejemplo, estoy en el ruteador, en la IP 192.168.3.1, vamos a ver si me puedo comunicar a alguna otra, por ejemplo la 168.1.1. Ok, acaba de levantar. Entonces ya tengo comunicación. Si yo le hago un trace RT, ¿qué me dice? Ok, para llegar a la IP 192.168.1, primero tuve que pasar por el ruteador 3254, es decir, aquí. ¿Sí? Después de ahí tuvo que brincar al ruteador 10.3.0.2, es decir, aquí. Y finalmente de ahí ya logró llegar a la IP que estaba buscando. Vamos a hacer este caso. Vamos a hacer un ping a la... sí, la 1.1 también. Vamos a hacerlo. Ok, nos está contestando. Y vamos a hacer un trace RT 168.1.1. ¿Y qué es lo que nos dice? Ok, primero tuvo que pasar por el ruteador 192.168.254, es decir, aquí. De aquí tuvo que brincar al 10.1.0.1, es decir, con esta IP a este ruteador. Y finalmente de ahí ya encontró la IP que buscábamos. Si hacemos lo mismo con la red 3,
¿qué es lo que vemos? Igual, primero llegó a este ruteador 2254 y de aquí brincó al 10.2.0.1, ¿sí? Entonces, finalmente ya tenemos nuestra red configurada. Espero que haya quedado más o menos claro. Ahora, otra forma de hacer esta configuración, cuando tenemos una configuración de este estilo, donde todos los ruteadores pueden alcanzarse en forma inmediata, en vez de utilizar la tabla como la desarrollamos ahorita nosotros, podemos utilizar simplemente el default gateway. De esta manera, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si la red A, esta de aquí, se quiere comunicar con esta? Dice, no sé dónde encontrar la red, pero cualquier información que quieras buscar, pregúntale, o cualquier nodo, cualquier red que quieras buscar, pregúntale a este ruteador, al 10.1.0.2. Entonces, él le va a preguntar a él, siempre. Si no quiere llegar a esta red de aquí, entonces lo va a preguntar a él, ¿sí? Entonces, en este caso, la configuración es mucho más rápida y más sencilla, pero, por supuesto, para esta red en particular funciona muy bien. No siempre va a aplicar. Hay que tener cuidado de cómo hacerlo. Vamos a hacer esa configuración, ¿no? Voy a quitar las rutas. Para quitar una ruta simplemente presionamos, la negamos. Ahorita la 3 quité. Quito la de la 2, ¿sí? Entonces esta. Entonces en este caso lo que acabo de hacer es eliminar las rutas que había configurado y vamos a poner el default gateway. Al ruteador A le voy a poner el default gateway 10.1.0.2. Entonces déjenme salirme de aquí. A este ruteador le voy a poner IP route y para configurar el default gateway vamos a utilizar el siguiente comando 0.0.0, es decir, es como, algo así como decir todas las redes de todas las IP, de todas las máscaras, vas a encontrarlo a través de la 10.1.0.2, ¿sí? 10.1.0.2, es correcto. De acuerdo. Vamos a ver si ya quedó configurado. Y efectivamente ya tenemos nuestras otras rutas. Efectivamente ya nada más tenemos nuestra ruta por default, de nuestro default gateway. Ahora vámonos a este. Y aquí le voy a poner IP route. Todas las redes de todas las máscaras las vas a encontrar a través de la red del host o del ruteador 10.2.0.1, que esté de aquí, ¿sí? 1. Listo. Aquí vemos que ya está configurado nuestro default gateway. Y finalmente para este. Entonces, IP route, todas las redes de todas las máscaras las vamos a encontrar a través de la 10.3.0.2, que es esta de aquí, como aquí lo tenemos. Ok. Punto 2. Edge. Exit. Muy bien. Y aquí tenemos nuestra ruta. Perfecto. Entonces, ahora nos deberíamos de poder comunicar. ¿Qué pasa si yo le hago, vamos a hacer un ping de la .192.168.1.1 a la red de la 3? Vamos a ver si ya levantó, si no le vamos a dar un minuto. Ping 192.168.3.1. Ok, ya levantó. Ahora, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Si yo le hago un trace RT 192.168.3.1, ¿qué está haciendo? Me dice, primero pasó al ruteador 192.168.1, que es este, es decir, de aquí llegó aquí.
Después se fue al 10.2.0.2, es decir, de aquí a aquí. Y de aquí se fue finalmente al 10.3.0.1. 10.3.0.1. Y aquí finalmente encontró la red que estábamos buscando. Entonces, ¿qué pasa si yo, por el contrario, ahora, de este lado, trato de encontrar la misma IP, la IP de la que me acabo de comunicar? Entonces, aquí llegó primero aquí y después se fue al 10.1.0.1. Así se fue hasta acá. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que cuando la comunicación pasó de aquí hacia acá, tomó esta ruta, pero cuando va de aquí hacia acá, fue esto. Es decir, si se fijaron, también la comunicación resultaba un poquito complicada. ¿Por qué? Porque el ping toma esta trayectoria, pero la respuesta nos va a llegar por esta, ¿sí? Y así está ocurriendo en cada uno de los nodos. Por ejemplo, si de aquí yo me quiero comunicar la trayectoria o la ruta, mejor dicho, que va a tomar va a ser esta, y la de regreso va a ser esta. Finalmente, esto ya no lo voy a implementar, pero podemos hacer uso de ambos tipos de ruta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le agregara un cuarto ruteador? Aquí en este caso, le pusiera la red 10.4.0.0 y quisiera que se comunicaran todas las redes. Entonces, aquí, bueno, aquí ya tendríamos la red más o menos que habíamos visto antes, pero ahora para llegar, la tabla de ruteo, perdón, que habíamos visto antes, pero para llegar a la red 192.168.4.0 de 24 bits, lo encontraría a través de la red 10.4.0.1. Y este sería el único ruteador que sabría cómo llegar, de tal forma que para que todos los demás ruteadores se puedan llegar, siempre le van a tener que preguntar a este ruteador. En este caso, 4.0 le va a preguntar también a la 10.1.0.1, es decir, a este ruteador. ¿De acuerdo? Muy bien, algo así quedaría. Entonces, este ruteador, por ejemplo, pues no requiero configurarle una ruta para cada una de los ruteadores o de las redes, ya que pues únicamente tiene una salida, tiene únicamente el ruteador 2, el ruteador 10.4.0.2 como la única salida, así que únicamente con el default gateway es suficiente, algo así, ¿sí? Entonces tendríamos así nuestra configuración. En este caso, el ruteador B tiene dos rutas con la misma dirección IP de gateway, ¿sí? Lo mismo que este caso. Entonces, la tabla de ruteo nos permitiría sustituir estas dos rutas por una sola de default. Por ejemplo, de esta manera, el default gateway. Esto quiere decir que el ruteador va a tener la siguiente instrucción. Cuando alguien busque por esta red, le preguntas a este ruteador. Y cuando busquen cualquier otra dirección, le preguntas a este otro ruteador. Lo mismo para este caso. Cuando busquen esta red, le preguntas a este ruteador, y para cualquier otra, le preguntas a este, ¿sí? Entonces aquí es donde les comentaba, hay que hacer un análisis de cuáles son las rutas que más nos convienen, cómo nos conviene más realizar la configuración de nuestros ruteadores para eficientar los recursos, hacer mejor uso de los recursos. En el siguiente video veremos algunos otros protocolos para realizar automáticamente las tablas de ruteo, lo cual por supuesto tiene algunas ventajas, pero también algunas desventajas que en la siguiente clase o en el siguiente video veremos. Espero que por lo pronto este video no se haya ido demasiado extenso y que con él puedan tener una guía para realizar la configuración de unas redes un poco más complejas que las que hemos ido viendo en las clases pasadas. Por lo pronto es todo y nos vemos en el siguiente video.